Hoy se habla de las ideologías, de la ideología marxista, de la ideología de género, de la ideología capitalista, de la ideología científica. Pero en realidad, ¿qué es una ideología? ¿Cuáles son las ideologías más relevantes y por qué es importante conocerlas? Estas van a ser algunas de las preguntas que vamos a abordar en este video, el cual te va a ayudar a entender y a comprender mejor muchas de las actitudes, pensamientos del hombre contemporáneo en relación con la ciencia, con el progreso, con lo sexual, con lo económico. Soy el Padre Pablo y estás viendo la serie Pensamiento Social Cristiano. Y antes de comenzar, no te olvides de darme un pulgar para arriba, suscribirte y tocar la campanita para ayudarme a difundir la palabra de Dios. Comencemos. A diferencia de las religiones, en donde la persona pone su esperanza en Dios y cree en la vida eterna, es decir, en la vida después de la muerte, las ideologías creen en el hombre mismo. Ponen su esperanza en la obra de sus manos, de sus capacidades, y dejan, por otro lado, de creer en la vida eterna. Por eso la mejor definición que escuché sobre lo que es una ideología es la que dice que una ideología es una religión secularizada. Al igual que las religiones, las ideologías intentaron dar una visión unitaria del mundo y del humano, pero absolutizando algún aspecto de la realidad, dándole a esa realidad visos divinos y por lo tanto salvadores. En este video vamos a hablar de las ideologías del positivismo, del romanticismo, del liberalismo, del nacionalismo y del marxismo. Esta ideología cree que la razón empírica, es decir, aquella razón que alcanza a conocer a través del método experimental, sería capaz de darle a la vida del hombre un sentido, construir un mundo mejor y mucho más feliz. Un autor emblemático en este sentido es Augusto Comte. Él sostenía de que la humanidad había pasado por tres momentos: el momento teológico, el momento filosófico y el momento científico. En un primer momento, las personas explicaban la realidad a través de la fe. En un segundo momento, a través de la razón. Y ahora, en el tiempo de la plenitud del humano, el hombre explica la realidad a través de la ciencia. Su lema, ¿sabes cuál era? Orden y progreso, que curiosamente es el mismo lema que tiene la bandera de Brasil. En síntesis, el progreso tecnológico, informático, biotecnológico darían como resultado un mundo feliz, como se titulaba aquel libro tan conocido de Huxley. Si el positivismo ponía al centro del hombre la mente científica, fría y calculadora, como reacción a esta ideología surge el romanticismo. Esta corriente afirma que no es solamente la razón capaz de dar razones de felicidad al hombre, sino también los sentimientos. Serían las pasiones, las fuerzas de las pasiones que configuran lo humano y abrirían a la persona a lo infinito. De este modo, el arte, la experiencia artística, desempeñan un papel fundamental y redentor en la vida de la persona humana. Mientras el romanticismo ponía lo estético y los sentimientos del hombre al centro de la vida del hombre y como elemento redentor del humano, el liberalismo colocará ahora la libertad absoluta de la persona como clave de la felicidad humana. Algunos de los postulados del liberalismo, si bien muchas veces no se cumplen en la realidad, son aquellos de la tolerancia religiosa, la neutralidad del Estado, la división entre lo público y lo privado,
un sistema político representativo y finalmente la libertad económica y el progreso económico. Tal vez uno de los enunciados más importantes de esta ideología consiste en la afirmación que la felicidad de la persona se alcanza con el progreso económico. En definitiva, la felicidad del hombre queda reducida a un bien que lo podemos comprar, que lo podemos adquirir. A mayor riqueza, mayor felicidad, mayor calidad de vida. Pero curiosamente, hay una ciencia que estudia la calidad de vida que comenzó precisamente con esta hipótesis: cuanto más se tiene, más feliz se es. Así que los primeros estudios en calidad de vida se hicieron en países altamente desarrollados. Y para sorpresa de los científicos, de los estudiosos, se encontraron que las personas no eran felices y que el simple modelo a mayor bienestar económico, mayor felicidad, debían agregarle otro tipo de variables que explicaran qué elementos hacían que la persona se sintiese realmente feliz y plena. En un congreso que me tocó participar sobre calidad de vida, como oyente, pero también a través de una colaboración que me tocó hacer, recuerdo con asombro que todas las variables interpersonales, la amistad, la familia e incluso la religión, eran variables que incidían realmente profundamente en el aumento de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, no es solamente la variable económica la determinante de la felicidad del hombre, o así llamada el progreso de la persona, tan valorado, tan querido, tan ponderado hoy por la sociedad. En este sentido, Juan Pablo II introdujo una distinción entre progreso económico y desarrollo humano. Si bien ambos están relacionados, son dos conceptos distintos. Uno tiene que ver con la mayor capacidad que tiene el hombre de adquirir bienes o de tener bienes, materiales, bienes y servicios. Y el otro tiene que ver con el desarrollo de la persona, con el desarrollo de su identidad, de su vocación. Si bien están relacionados, como te decía, son dos conceptos distintos. El desarrollo de la persona no pasa necesariamente por su progreso económico. Es por esto que la felicidad no se puede comprar. Aunque muchas veces, como decía una psicóloga chilena, hay padres que van a comprarle felicidad al hijo. Creen que la felicidad se compra. Entonces van a un negocio y le compran todos los juguetes y caprichos habidos y por haber a sus hijos, como si la felicidad pudiese realmente comprarse. Pero la felicidad no se compra, es de otro orden, es de orden espiritual. Con esto no queremos, ni mucho menos, desmerecer los bienes materiales que tenemos, que nos sirven evidentemente para el desarrollo humano de cada uno de nosotros. Pero los bienes humanos en sí mismos no dan razón y no pueden justificar una existencia ni darle tampoco felicidad. El liberalismo, vivido de forma colectiva, dará origen posteriormente al nacionalismo. Esta ideología consiste básicamente en transformar la nación en un fin en sí misma, en un absoluto, en divinizar la nación. Mira, esto explica el por qué algunos elementos religiosos pasan ahora a tener connotaciones nacionales. Por ejemplo, se habla del altar de la patria, del sagrario de la bandera. Esto explica también por qué nacimientos, matrimonios, muertes, que antes venían registrados en los libros parroquiales, ahora pasan a tener un registro de orden civil. Es la apropiación de los elementos, por así decirlo, religiosos por parte del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado ahora se constituye en un absoluto, en un Dios. Una vez que la nación se transforma en un absoluto, en un Dios, se transforma al mismo tiempo en un redentor. Y esto es la explicación de algunos intervencionismos
de algunos países sobre otros, faltando muchas veces el respeto a las culturas, a las formas de vida de dichas naciones. Aparentemente el marxismo se encuentra en las antípodas del liberalismo, pero comparte en realidad la misma raíz, es decir, una visión materialista y economicista de la vida. El marxismo explica la realidad de la siguiente manera. Sobre el fundamento de la realidad se encuentra la estructura, es decir, las realidades socioeconómicas que dan lugar después a las superestructuras, es decir, al resto de las organizaciones sociales. Las superestructuras son simplemente un reflejo de las estructuras socioeconómicas de una sociedad. Así, por ejemplo, la religión responde a una organización socioeconómica, la política, la cultura, todas las distintas manifestaciones sociales no son más que una respuesta a la estructura básica socioeconómica de una sociedad. Para la ideología marxista, la raíz de todos los males sociales se encuentra en la propiedad privada. Esta es la causa de la alienación del hombre, es decir, la causa por la cual se le sustrae a la persona el trabajo de sus manos. En relación al tema de la propiedad privada, te sugiero un video que hice y que se titula El destino universal de los bienes y la propiedad privada, que te dejo el link un poquito más aquí arriba. Además, la propiedad privada sería la raíz del sistema capitalista y el origen de las clases sociales. Influenciado el marxismo por Hegel, va a sostener entonces que el progreso social se va a dar a través de un motor. ¿Y ese motor cuál va a ser? La lucha de clases. También en uno de los videos, en el primer video de esta serie, te contaba cómo el Papa León XIII afirmaba, sostenía que la lucha de clases no puede ser el motor de la historia de una sociedad. Pero lo cierto es que para el marxista lo que hace funcionar o progresar la sociedad en sí es precisamente la lucha de clases. Por eso el conflicto, la lucha, está a la base de este sistema. En este sentido, Marx había profetizado que la revolución comenzaría en las sociedades más desarrolladas económicamente. Al polarizarse las clases sociales entre el proletariado y la burguesía, se daría esa confrontación que traería una nueva sociedad que a su vez generaría otro tipo de clases sociales o un nuevo tipo de lucha y así sucesivamente hasta llegar finalmente a la sociedad comunista y sin clases. Pero contrariamente a las profecías marxistas, la lucha de clases no se dio en las sociedades más industrializadas, sino que se dio en sociedades realmente con niveles grandes de pobreza. Un dato interesante que realmente debería conmovernos, tocarnos el corazón, es que el pensamiento de la lucha de clase como motor de la historia trajo entre los años 1917 y 1989 más de 100 millones de vidas humanas. Los paraísos terrenales profetizados por las distintas ideologías terminaron por verificarse a fines del siglo XX y a principios de este siglo como grandes mentiras, como grandes desilusiones. Las consecuencias fueron y son devastadoras. En primer lugar, no solo la desilusión, sino la angustia existencial que vive el hombre moderno. Como dice una canción de Andrea Bocelli, caminamos con los pies desnudos sobre vidrios. No hay indicaciones. Las indicaciones, las señales están rotas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto?, se pregunta el poeta. En el plano teórico, las consecuencias fueron la desconfianza a toda explicación global, a cualquier verdad objetiva, relegar el sentido de la vida a lo privado y la conformación de lo que Angelini llama la sociedad compleja, es decir, una sociedad desarticulada, donde cada parte de la sociedad no responde a ningún principio en común, y el surgimiento de, como diría Bauman, de la sociedad líquida.
Y si con una palabra tendríamos que resumir toda esta situación en la cual el hombre contemporáneo está viviendo, me parece que la palabra sería nihilismo. Es decir, la presencia de la nada detrás de cada acontecimiento humano, detrás de cada existencia humana. Pero esta es la última palabra. Entonces, ¿no quedan esperanzas? ¿El panorama es así oscuro y desalentador? No. Ante este panorama, una vez más los cristianos enfrentamos un gran desafío, porque tenemos un evangelio, es decir, una buena noticia que dar. Pero no es una noticia en el sentido de una idea, porque nosotros no creemos en una idea, sino que la buena noticia es una presencia, la presencia de Jesús, de Dios con nosotros. Y eso significa Emmanuel, un Dios con nosotros. Y es una buena noticia, porque es precisamente esta presencia la que es capaz de realmente de transformar nuestra vida, de salvar nuestro deseo, de devolverle a la vida un sentido, de devolverle a la vida un sentido unitario, de devolverle una lozanía a nuestra existencia que nos permita amar al mundo apasionadamente. Y si esto te parece que no es así, te digo las palabras del Salmo: prueben y vean qué bueno es el Señor. No tengas miedo, probá, encontrate con Jesús, dale un espacio en tu vida y vas a ver cómo la vida de improviso y súbitamente adquiere color, como te decía, lozanía, fuerza y sentido. Dios te bendiga y hasta el próximo video. Chao.